¿Y qué lo que? En este caso me gustaría enseñarte qué métodos utilizo para dibujar el torso tanto femenino como masculino. Empecemos por el torso femenino. Y es que el torso no es más que una combinación o composición de dos círculos entrecruzados, más una línea. Si te fijas, empecé con un círculo. El tamaño del círculo lo decide el tipo de cuerpo que quieras dibujarle, o sea, ya sea flaquita, media gordita o algo más, o sea, un alien o algo así por el estilo. Seguido de una línea para marcar el tamaño y otra para marcar el comienzo de las piernas. También hay que hacer la cintura, que es otro círculo en mi caso, y luego al final unirlos para darle forma o acabado al boceto. Esto que estás viendo es prácticamente el comienzo del torso del cuerpo, es el boceto, la forma base. Bien, ahora vamos por los pechos. Antes de empezar hay que entender que los pechos de las mujeres no son bolas, como en One Piece o Fairy Tail. Los pechos son como bolsas de grasas, aunque suene algo feo. Por ende, la anatomía del pecho está dibujada en forma de caída. Fíjate cómo yo dibujo esta parte, que la hago como si fuese una bolsa que está cayendo o que está colgando del cuello. Bien, ahora pasemos a la espalda. Mismo proceso que dibujar el torso de frente, salvo por la idea de que hay que agregarle algunas líneas para simbolizar la profundidad que tienden a tener algunas chicas de este tipo de cuerpo. Y además de que la espalda, la parte de arriba, es un poco más ancha y está como un poco hundida hacia adentro, y esas líneas que te acabo de comentar simbolizan eso. Por otro lado, el torso de perfil lo dibujo como una curva o una S, es decir, hago una curva para marcar el recorrido, luego dibujo un óvalo para marcar la entrada del torso y la misma raya de abajo que me dirá hasta dónde debe llegar. Después sería dibujar la parte de abajo o el comienzo de la cintura para luego unirlo con las dos líneas que le dan forma al torso. Nada del otro mundo. Puede ser complicado, sí, pero esta es la forma que yo llevo usando desde hace años. Si quieres otras formas, entra a la descripción y descarga el libro o ebook que hice para este video. Ahí tienes mucha más información. En cuanto a los pechos, es el mismo principio. Nota lo que acabé de decir. Son como bolsas que terminan en algunos casos en puntas. Eso dependerá de la chica que dibujes, como expliqué en el vídeo sobre cómo dibujar a una persona, video por aquí arriba. Ahora, si observamos a la chica desde abajo, deberíamos de tener en cuenta el principio de dibujar las cosas más cerca. Por ejemplo, nota cómo el dibujo hago exactamente el mismo boceto, pero en diferentes tamaños y con una línea o curvatura que va a entender que estamos viendo el torso desde abajo. También puedes ver esto como un triángulo con curvas. En cuanto a los pechos, estos deberíamos de darle algo de profundidad o de volumen. Por eso te recomiendo que busques referencias sobre cómo se ven los pechos vistos desde abajo. En cuanto a la vista desde arriba, es el mismo principio pero invertido. Nota cómo hago el mismo boceto, pero con las curvas en dirección contraria. En este caso hay que marcar la cabeza a lo grande, ya que estamos viendo desde una vista desde arriba. Lo mismo con los pechos, debemos remarcar el hecho de dónde salen los pechos, es decir, ese pliegue que tienen los pechos para sostenerse al cuerpo. Es igual al soporte de los pies, está ahí para sostener la forma del pie. Tienes un vídeo por aquí arriba. Por cierto, suscríbete, comenta qué tal y sígueme en mis redes. El cuerpo masculino cumple exactamente los mismos principios, círculo y línea de finalización. Si te das cuenta, la única diferencia radica en que los pechos de los chicos, aunque son grasas, nosotros tenemos pliegues mucho más fuertes, creando una forma de curva, o también puedes simplemente hacer trazos o líneas. Los cuadros igual, son solo pequeños bultos ubicados justo debajo del pecho y de la cavidad que sostiene los pulmones. En cuanto a cómo se ve de perfil, tienes que tener en cuenta lo mismo que te mencioné con la chica, salvo que los chicos tendemos a hacer una curva en caída,
O sea, tenemos la curva de arriba, que es la que saca el pecho, y después vamos en caída en algunas ocasiones. Ya después le puedes poner un poco de nalguita al chico. Los pechos o pezones haz que sobresalgan un poco y que tengan un poco de caída. No los dejes en el aire. Al momento de mirar el torso desde abajo, mismo principio del triángulo y las curvas, salvo por los pechos, quienes estarán más sobresalidos. Y también se debería de ver o remarcar mucho más los tejidos que los sostienen, sin contar que los hombres tendemos a tener más marcado estos huesos, o sea, la vista desde arriba igual, mirar de forma escalonada, como si estuvieses construyendo con figuras de Lego un muñeco. O sea, no es como en perfil, que pones un círculo aquí, un cuadrado aquí y otro círculo aquí. No, aquí pones el círculo arriba, el círculo abajo que se note que está abajo y el cuadrado abajo del último círculo. Todo escalonado encima de otro y que se note. En este caso hay que remarcar que debemos acentuar los músculos que unen al cuello, ya que hay mujeres que no los tienen tan grandes, pero los chicos en general los desarrollamos mucho. Si tuviese que darte un consejo a la hora de aprender a dibujar unos u otros, es que te pongas a ver competencias de físico-culturismo y modelos en trajes de baño, tanto masculinos como femeninos. Te aseguro que si te pones a analizar las poses de los modelos, podrás identificar rápidamente cómo funcionan los músculos, cómo interactúan, cómo se mueven y hasta cómo se contraen, que es muy importante para darle algo de realismo al dibujo. Aunque estamos dibujando en estilo anime, puedes hacer lo que quieras. Y como siempre les digo, estudiar cómo funciona esa parte del cuerpo que no sabes dibujar bien. O sea, no te quedes con la idea de practicar sin ver cómo funciona ese músculo, sino que estúdialo, entiéndelo y aplícalo. Adiós.